Listo, vamos a empezar con este vídeo de cálculo integral, donde vamos a introducir la definición de lo que se llama integral indefinida. Vamos a hacer integral indefinida, y entonces vamos a poner la definición de lo que es integral indefinida. Vamos a escribir lo siguiente. Si f en x es una función con derivada y suponemos o supongo que entiendes lo que quiero decir con derivada, porque para estar aquí estudiando cálculo integral ya debemos tener nociones de cálculo diferencial. Entonces, esta es una función que al derivarla se obtiene f' en x. Vamos a escribirlo como en otra letra. Ok, vamos a escribir lo que quiero decir acá. Significa que cuando tengo f en x, a través de la derivada obtengo f' en x. Esta otra función. Aunque deberíamos utilizar la misma letra. Así que vamos a una función con derivada f' en x. Si tenemos una función f en x y su derivada es f' en x, con esto vamos a ponerlo más compacto aquí, que dado f en x, entonces su derivada es f' en x, y entiendo que comprendes lo que quiere decir derivada, porque si ya estamos en cálculo integral, entonces ya conocemos lo que es la derivada de una función a partir de haber cursado cálculo diferencial. Entonces, estoy trayéndote estas dos funciones, una función y su derivada f' en x. Entonces se dice, de la misma manera que decimos esta función es la derivada de esta, decimos que f en x se llama integral indefinida o antiderivada de f' en x. En otras palabras, lo que estamos queriendo decir es una regla que va ahora en ambas vías. En cálculo diferencial, vamos a escribirlo aquí, en cálculo diferencial, pues aprendimos cómo obtener la derivada de una función. Y ahora en cálculo integral, lo que vamos a aprender es que dado una función, vamos a aprender cómo obtener lo que se le llama la integral indefinida o antiderivada. F en x es la integral indefinida. Antiderivada aquí significa como la dirección contraria a derivar. Derivo, hago la antiderivada. ¿Me explico? Y aquí terminamos entonces con esta definición. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que tenemos la función f' en x igual a 3x al cuadrado. Y yo te quiero preguntar, esta función que está aquí es esta, ¿no? Es esta de aquí, y lo que queremos es hallar la antiderivada o la integral indefinida. Y ahora vamos a explicar por qué este término de indefinida. Pero lo que queremos es ir en esa dirección. Entonces, si establezco una raya en esta dirección, ¿qué función se te ocurre a ti escribir como f en x tal que su derivada sea esta función? ¿Me explico? Estoy pidiéndote ahora que tantees. Estoy pidiendo que si conoces cómo se deriva las potencias, entonces podrás decir que, claro, entonces si yo tengo x a la 3, recordemos cómo eran las derivadas, cuando hicimos cálculo diferencial, si yo tenía x a la 3, su derivada era 3x cuadrado, ¿cierto? Entonces, esto que acabo de hacer aquí es teniendo
x a la 3, obtengo su derivada 3x cuadrado. Entonces tengo 3x cuadrado y te estoy diciendo cuál es la antiderivada y lo que estamos siguiendo es en esta dirección, tanteando. Pero ahora quiero que te des cuenta que puede ser otra función. Yo puedo inclusive poner otra función. Vamos a decir que este es f en una y vamos a comprobar. ¿Por qué esto es cierto? Esto es cierto, ¿por qué? Porque si yo derivo x a la 3, obtengo 3x cuadrado. Pero yo puedo escribir una segunda función. Por ejemplo, yo puedo escribir x a la 3 y puedo sumarle más 4. Y vamos de nuevo a comprobar. ¿Cómo yo compruebo que esta función es la antiderivada de esta o la integral indefinida? Ah, porque si yo la derivo, tengo que obtener esta. Esta función es la antiderivada porque si yo la derivo, obtengo la derivada. ¿De acuerdo? Entonces vamos a escribir aquí x a la 3 más 4, derivada, y según lo que ya sabes de cálculo diferencial, pues eso queda derivada de x a la 3 más derivada de 4. Pero sabemos que la derivada de 4 de una constante es 0 y la derivada de x a la 3 ya está aquí, ¿verdad? 3x cuadrado y volvemos a obtener lo mismo. Entonces, si te das cuenta, yo puedo, en general, puedo escribir cualquier función f en x igual a x a la 3 más una constante. Y de aquí es donde sale la palabra indefinida. Indefinida, en este sentido, significa que la antiderivada, la función que da origen al derivarse a la derivada, es una función que no es única. Significa que f en x no es única. O sea, le puedo sumar una constante cualquiera. De forma tal que todas estas funciones, todas estas, producen la misma derivada. Es como todas estas que están aquí son estas, la antiderivada. Entonces, si te das cuenta, son varias, son más de una. Y todas ellas conducen a esta función. Es decir, todas ellas conducen a la derivada. ¿De acuerdo? Así las cosas, con nuestro ejemplo diríamos lo siguiente. Con este ejemplo que estamos poniendo aquí, diríamos que la antiderivada de la función 3x cuadrado da x a la 3 más c. Ahora, esta palabra pues no nos sirve. Es lo mismo antiderivada o integral indefinida de 3x cuadrado da x a la 3 más c. ¿Qué símbolo se utiliza para antiderivada o integral indefinida? Recuerda que para derivadas se utilizaba el siguiente símbolo. Derivada se decía, si yo tengo una función f en x, entonces escribíamos este símbolo y esto era según Leibniz, ¿no? Esto era notación de Leibniz. O, dado la función, escribíamos su derivada, que esto es un símbolo de lo físico, y esto es notación de Newton. En otras palabras, en este ejemplo que estamos poniendo, diríamos que la derivada respecto a x de x a la 3 más c da 3x cuadrado. Estamos siguiendo de la función a su derivada, ¿no? De esta vía que ya conocemos del cálculo diferencial, de la función a su derivada. Pues responderíamos eso en notación de Leibniz, o diríamos, de acuerdo, en notación de Newton. Ahora, ¿cómo escribimos esta notación de antiderivada?
¿Vale? Esa notación de antiderivada se escribe con este símbolo. Se escribe con ese símbolo. Y se pone un espacio donde va la función f en x de x. Entonces vamos a quitar este para que se entienda bien. Se escribe con este símbolo y vamos a entonces escribir nuestro ejemplo de la siguiente manera. La integral de 3x cuadrado respecto a x, nota que aquí es donde está la función, 3x cuadrado respecto a x, es x a la 3 más c. ¿De acuerdo? Y en general diríamos lo siguiente. Diríamos que ya sabemos que si tengo f en x, entonces tengo f' en x en esta dirección o en esta otra. En esta dirección es la de cálculo diferencial, es la de derivando. Y en esta otra dirección se llama integrando. Y una forma de escribir esta otra dirección es escribir que f en x es la integral de f' en x de x. Y esto es lo que hemos escrito aquí, ¿no? Nota que esto es lo que hemos escrito aquí. Que la integral de f en x de x, que es esto, es igual a f en x. Es igual a f en x. Y esta f en x es lo que se llama integral indefinida porque tiene una constante c. ¿De acuerdo? Entonces, dado esta primera parte, es un video de introducción a lo que significa la antiderivada o integral indefinida. Te recomiendo ver el siguiente vídeo sobre las propiedades de la integral.